La Real Sociedad se ha proclamado campeona de esta Copa del Rey en un partido que ha sido una locura, que ha tenido que llegar a los penaltis, en el que lo han acabado los futbolistas fundidos ya en lo último. O sea, genuinamente ha sido una excelente final de fútbol, o sea, un tremendo partido de parte de los dos. Vamos a empezar de manera organizada, vamos a hablar de esa primera estocada que mete Barrenechea nada más a los 16 segundos, 17 segundos del partido. Pues pasa un centro, queda con un cabezazo y hace el gol que abre el marcador. El Atlético de Madrid luego va tratando de remontar por ahí, le cae una buena a Lookman, mete un golazo en el segundo y queda un penalti que bueno, que lo hace Muso, que vuela, sale a destiempo, choca y esa acción le genera un penalti al Atlético de Madrid y bueno, le toca a Oyarzábal, que es un tipo que no falla para nada, o sea, que es muy difícil, no voy a decir imposible, pero que es un tirador de penaltis y además según su escenario preferido, que es el de las finales, pues lo anotó 2-1 y ya nos dejó casi al descanso pues con esa acción de Julián Álvarez, que Julián Álvarez es un futbolista excepcional desde lo que hace en el campo, lo que demuestra, lo táctico, o sea, la capacidad que tiene para aparecer en momentos como en el que lo necesitaba el Atlético de Madrid. Lo cierto es que lo que nos entrega el partido, por lo menos en su primera mitad, es que y aquí sí hay que destacar a un nombre y es el de John Mikel Aramburu. O sea, Aramburu paró todas, porque la mayoría de todas las jugadas que hizo la Real Sociedad desde el primer tiempo eran pues o sea, todas iban hacia Lookman y tratando de fijar también a Julián Álvarez. Casi todas las jugadas que yo vi de Aramburu, o sea, digamos de 8 de cada 10 jugadas las cortó, o sea, las cortó. Y fue impresionante el partido de John Mikel Aramburu. Sale ya en el descuento fundido Aramburu. O sea, genuinamente el mejor jugador de la final. Si no es por lo que acaba de hacer en la tanda de penaltis Unai Marrero, yo pondría a John Mikel Aramburu. O sea, en el podio, Oyarzábal, John Mikel Aramburu de segundo y de primero Unai Marrero, que hizo una tanda de penaltis brillante. Brillante lo que hizo Marrero. Pero no nos adelantemos. Sigamos con el partido. Luego, el Atlético Madrid, sí es cierto que en el segundo tiempo mete a Alex Baena, mete a Thiago Almada, entra Alexander Sorloth, saca a Lookman, le da un poquito de... saca a Ruggeri, le da un poco de movilidad al equipo, fija un poco más las bandas con jugadores como Baena y Almada, pone a Sorloth, que es un jugador que, bueno, puedes fijar un poco más y le das un poco más de libertad en el ataque a Julián y producto de eso, pues vimos que un Atlético de Madrid que empezó a recuperar un poco más la pelota, empezó a atacar mucho más. En la Real Sociedad sí es cierto que estuvo aguantando bastante bien en el segundo tiempo, casi todo el segundo tiempo estuvo asediado por el Atlético de Madrid y mantuvo una solidez defensiva que es admirable. O sea, la solidez que ha demostrado la Real Sociedad defensivamente ha sido un partido limpio defensivamente. O sea, nada que reprocharles defensivamente. Tanto así que eso dio para que el partido llegase a tiempos extras. En los tiempos extras, no voy a mentir, los equipos ya se veían muy cansados. O sea, en la primera parte del tiempo extra, o sea, el Atlético de Madrid viene una semana muy intensa. Viene la semana de Champions. La Real Sociedad quizás puede estar está con un poco más de gasolina en el tanque y lo ha demostrado en todo el partido. Pero sí es cierto que del segundo tiempo hasta ya casi el final de las dos mitades de los 30 minutos extra, de los 15 minutos, o sea, de los 30 minutos extra, sí es cierto que se quedaron un poco cortos. Sí es cierto que pudieron haber, pues, haberlo intentado un poco más. Yo creo que fueron aguantando un poco más, esperando a un error del Atlético de Madrid, que ya estaba fundido, ya por lo menos en los últimos 15 minutos
de los 120 ya estaba fundido, o sea, ya se notaba. De hecho, cuando pitan y dan el minuto y pitan, es que ya era para irse a penaltis. Ya desde el minuto 110 olía a penaltis. La tanda de penaltis. Sorloth, primer tiro, Marrero. La Real Sociedad tira dentro. Luego viene a tirar Julián, Marrero. O sea, ya ahí se acabó la contienda de los penaltis. Y la realidad es que, pues, tremendo partido de la Real Sociedad. La Real Sociedad que gana la Copa del Rey. Después de esa Copa del Rey, que se quedó interrumpida la final por la pandemia, que se la ganan de hecho al Athletic Club, y que fue con Imanol Alguacil. Ahora ganan con Matarazzo, ganan su Copa del Rey, y esto les asegura también un puesto Europa League, lo cual es doble premio. Yo creo que quizás, y aquí viene mi reflexión sobre el partido, quizás el Atlético de Madrid está un poco deslumbrado, un poco encandilado, vamos a decirlo así, con la semifinal de Champions. Tiene mucho más que perder el Atlético de Madrid, o llevando el peso de ser el equipo español que está en semifinales en la Champions. Mucho más que la Real Sociedad, que sí es cierto que hoy era doble premio, ganar un título en una temporada que realmente empezó bastante mal, y asegurarse una clasificación a Europa, lo cual es doble premio para la Real. Lo cierto es que el Atlético de Madrid solo le queda Europa. O sea, solo le queda Europa, y hay que ver cómo le va. Cómo le van a esa semifinal, porque lo cierto es que hoy, de cierto modo, el feeling del entorno del Atlético de Madrid y del equipo y de los aficionados, o sea, como la vibra que desprende o desprendía esta final, es que el Atlético de Madrid la iba a ganar porque está en semifinales de Champions, está jugando muy bien en el último tramo de la temporada, y se supone, solo se supone, que este era el partido para ganar un título en una temporada que sinceramente empezó muy mal en el Mundial de Clubes, empezó muy mal en esos 3 primeros meses de liga, que realmente en cuanto a liga, no, o sea, están cuartos, se gastaron 200 millones de euros bueno, están en semifinales de Champions, eso hay que darle un mérito, y yo creo que pueden hacer algo interesante, y yo creo que si esta es la última temporada del Cholo Simeone, pues es que Simeone está obligado sí o sí a ganar esa Champions. Tiene que ganar la Champions. Tiene que presionar para ganar la Champions. Ya tiene más de 10 años entrenando al Atlético de Madrid. Ha llegado a 2 finales de Champions. Ha ganado una Copa del Rey. Ha ganado 2 ligas. O sea, ha ganado bastantes títulos. No vamos a decir que no. Le ha cambiado la cara por completo un equipo. Pero yo creo que esto que tiene esta temporada del Cholo, que tiene como un aire de Last Dance, yo creo que es la temporada para ganar la Champions. Y más, quizás habiéndote llevado este resultado ante la Real Sociedad en una final de Copa, yo creo que está más que claro que depende sí o sí de esa semifinal de Champions para que tu temporada, pues si esta es la última del Cholo, pues cierres de la mejor forma, porque la realidad es que el Atlético de Madrid ganase hoy la Copa del Rey o no, es que depende de la Champions. O sea, depende, su temporada depende total y enteramente de la Champions. Esto, digamos que es solamente un tropiezo en el camino. Lo cierto es que es eso. O sea, es que necesitan ganar la Champions sí o sí. Y pues poco más. O sea, realmente yo creo que el Atlético de Madrid, o sea, es un hito, como dije el otro día, es un hito, más un demérito del Barça que un hito del Atlético de Madrid haber pasado a semifinales Champions. Que jugaron una buena eliminatoria frente al Barça, es verdad, pero la realidad es que este equipo, o sea, se queda corto en ocasiones muy, 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 muy frecuentemente se queda corto, y ya parece que no es una casualidad. Pero bueno, eso sobre la final, yo creo que igualmente la final fue brutal. O sea, no voy a decir que fueron malos los equipos.
Esto, lo último ha sido un análisis más general y la realidad es que ha sido brutal el partido, o sea, para cualquiera estaba, ¿eh? Pero lo cierto es lo dicho, o sea, el Atlético de Madrid, operación Champions o nada, ¿eh? O sea, necesitan la Champions League como el que necesita el aire, así que eso ha sido todo por este video, espero les guste, me dejes tu like, tu comentario, me digas qué piensas de cómo va a cerrar esa temporada el Atlético de Madrid y nos vamos viendo en otro video. Hasta luego.